estamos de regreso en la rotativa del aire, sábado 8 de junio. A ver, la Comisión de Economía del Congreso ha aprobado una norma para reducir el pago del impuesto a la renta a trabajadores de cuarta y quinta categoría. ¿Cómo afecta o no esto a la economía de los peruanos? Nos lo va a explicar el profesor Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Profesor, buenos días. Buenos días. Sí, lamentablemente afecta negativamente a toda la estructura de funcionamiento de la economía. Si tenemos un problema es recaudación de impuestos. Nuestra recaudación de impuestos, es decir, de nuestro ingreso total, el porcentaje que le pagamos al Estado por impuesto a la renta por nuestro ingreso anual, sea este de planilla, quinta categoría o independientes con recibos por honorarios, pagarían menos porque habrían deducciones, pero entonces aparentemente sería positivo. ¿Pero quiénes pagan impuestos? Los sectores más favorecidos, los sectores formales, entre un 30 a 20% de la población. Para ser más didácticos, profesor, ¿qué implica el pago de impuesto a la renta? A ver, si uno gana 100, la tasa máxima de impuesto a la renta es 15, es decir, de los 100 que uno recibe a lo largo de todo el año, 15, entre 15 y 30% va al Estado, ¿no? ¿Y esto quién lo paga? Solo el sector formal. Entonces, ¿qué implicaría este tipo de deducciones que uno pagaría aún menos cuando el Estado tiene déficit fiscal? ¿Qué significa esto? Que el Estado peruano durante más de 10 años es más lo que gasta de los ingresos que recibe. Y eso genera problemas no solo a nivel interno, sino que empeora la foto técnica del Perú a nivel internacional, nos puede subir la tasa de interés, nos pueden bajar las calificadoras de riesgo de categoría, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Profesor, buenos días. Ahora, ¿qué trabajadores son los que justamente llegan a pagar este impuesto a la renta? ¿Todos los trabajadores pagamos o tenemos que alcanzar un monto y a partir de cierto monto mínimo al año ya tenemos que hacer el pago de este impuesto? No, efectivamente, hay que alcanzar un monto mínimo, ¿no? Un monto mínimo y a partir de ese monto uno paga el impuesto. Pero, a ver, ahí incluso habría que hablar de dos niveles. Primero, que gran parte es informal. Los informales indudablemente no están en planilla, no son fiscalizados y por lo tanto no pagan impuestos. Además, es verdad que la mayoría de los informales son de bajos ingresos. Hay algunos sectores informales que realmente generan evasión. Pero dentro de lo formal también paga no todo, sino solamente un porcentaje que está por encima de los 4.000 o 5.000 soles mensuales aproximadamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ese pago no alcanza para toda la obra que tiene que hacer el Estado. Y el Estado tiene dos tipos de gasto, ¿no? El gasto corriente, que es estrictamente planilla, es decir, más trabajadores en el Estado, y el gasto de capital. Lamentablemente también gran parte de los gastos del Estado, 3-1, es gasto corriente, planilla, lo cual se ha incrementado en los últimos años. ¿Por qué esto es perjudicial? Porque el Estado cada vez va a quedar más desfinanciado. El Congreso ha dado un conjunto de normas los últimos años que ha generado mayores gastos y ahora está generando menores ingresos. Es como si en una familia a uno le dijeran, bueno, vamos a gastar más, pero vas a tener menos ingreso. Y eso, ¿cómo se financia, ¿no? Ese es el problema. Es un problema aparentemente técnico del Estado, pero el Estado nos afecta a todos. ¿Y esta deducción aplica para gastos de alimentación, viajes, gastos veterinarios? ¿A qué otro tipo de compras afecta? A ver, viajes, transporte aéreo, transporte terrestre, deducciones de gasto de salud, deducciones de gasto por compra de alimentos, como bien ha sido mencionado. Además, también gastos veterinarios, ¿no? Eso parecen gastos personales. Son gastos personales que están dentro del presupuesto que uno tiene. Claro, ¿por qué se dice que este tipo de medidas son populistas? Porque aparentemente la población que paga, dentro de las cuales estamos todos los formales, nos vamos a beneficiar, vamos a pagar un poco menos, pero poco a poco se van deteriorando las finanzas públicas y cuando se deterioran las finanzas públicas, en algún momento el Estado puede hacer crack, como ya hemos tenido cracks en 1990 y antes de 1990. Estamos lejos de eso, pero tengamos cuidado, no construyamos un camino hacia problemas futuros, ¿no? Claro, porque esto a la larga, profesor, podría llevarnos a no tener dinero para mejorar los hospitales, para comprar medicinas, para mejorar las escuelas. Hace un bloque estábamos conversando con un director de una escuelita en Amazonas que se cae a pedazos y hasta ahora no le reconstruyen el techo. O sea, a corto plazo, como usted dice, parece beneficioso, pero a largo plazo, incluso quienes pagaríamos menos impuestos, podríamos vernos perjudicados al momento de buscar atención en un hospital, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Y acá es importante recalcar lo que comentaba, que de cada
10 soles que recibe de impuestos, 7.5 soles se van a planilla y solo 2.5 se van a reconstrucción de hospitales, a mejora de carreteras o a la línea 2 del metro o al aeropuerto de Cusco, porque son obras en las cuales el Estado aporta. Entonces realmente se está desfinanciando al Estado en el largo plazo y esto, claro, puede parecer popular y una definición de populista es ¿cómo me hago popular hoy? El mañana no importa, porque lo que importa son las siguientes elecciones. Exacto, y por eso es que llama la atención, César, profesor, comentarios como el que hizo ayer la congresista de Fuerza Popular, Rosángela Barbarán. Ella es autora del proyecto y ha dicho que los parlamentarios cursando maestrías o diplomados deberían pagar menos impuestos porque su inversión educativa beneficia al país. A ver, de eso no estamos muy seguros, pero en todo caso, si el Congreso sabe que tienen tan poca aprobación, ¿estos comentarios acaso no están fuera de lugar? Más allá de eso, profesor, ¿esta medida contribuye a la reactivación económica, mejora la formalidad? No, a ver, hay algunos economistas que plantean que en la medida que va a haber un incentivo para pedir facturas, podría generarse una mayor formalización, pero los resultados no han sido positivos en esa línea. Luis Miguel Castilla lo comentaba en los últimos días y otros economistas, además un expresidente de SUNAT también lo ha comentado. Entonces, otra vez, y estamos reiterando que hay que escuchar a los expertos en medicina, en física, una observación en del química. MEF. Sí, ¿no? también hay una observación del Ministerio de Economía. Y profesor, aprovechando esto último que usted señaló, ¿no? La intención de generar la formalidad en la población. También se ha aprobado un proyecto de ley, o está en vías de ya ser aprobado y convertirse en norma, esto de la pensión para personas que aporten, creo, el 1% de sus consumos, que esto les va a permitir mejores pensiones. ¿Usted cree que realmente ese tipo de modificación al sistema de pensiones beneficia a los peruanos o también es otra medida populista que nos venden gato por liebre? No, ahí hay un tema interesante y acá hay que separar dos aspectos, ¿no? Por un lado, no va, con el descuento de 1% del IGB que va a ir a la pensión, no se va a generar una pensión adecuada y se van a necesitar más recursos del Estado. Lo que sí se va a lograr es que haya un incentivo para que los trabajadores que tengan un fondo puedan formalizarse, es decir, va a haber más conocimiento de los gastos de las personas. Pero por el lado de financiamiento, no, porque es un fondo pequeño todavía, ¿no? Pero sí creo que es interesante el saber en qué se gasta y quién gasta, porque es una forma de controlar, digamos, yo consumo en 10 restaurantes al mes, va a haber un recurso, de un porcentaje de ese consumo que va a ir a un fondo que en un futuro no tan cercano, Exacto, va a contribuir. Es una medida más técnica y yo termino diciendo lo siguiente. La verdad, hay mucho conocimiento en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo. A muchos de estas, y podemos pedir consultas a estas instituciones, podemos tener expertos y con los expertos peruanos crear un futuro interesante. A veces en el Congreso, algunos por lo menos, creen que con ideas que no han sido puestas en práctica, sin mucho conocimiento, se puede generar progreso. Realmente lo que ocurre ahí es generamos más problemas y complicamos macroeconómicamente al país, ¿no? Claro, y esto va a ser, como usted indicaba, a largo plazo, pero mientras tanto ya van a haber jubilados que probablemente luego de los desembolsos que se han llevado a cabo durante la pandemia y el nuevo que se ha aprobado y que ya empieza a retirarse en los próximos días, incluso ya se hizo la gestión, van a ser seriamente afectados y no van a tener de qué vivir. Sí, lamentablemente se han retirado, creo que son 7 retiros. Para hacernos una idea, del fondo de pensiones, el privado, debería ser más o menos 200.000 millones de soles y va a quedar por debajo de los 100.000 millones de soles, es decir, casi un 50% del fondo de lo que podría haber sido si no se hubieran generado los retiros. Y aquí también es interesante analizar casos específicos. En un primer momento, cuando se dio la pandemia, es verdad, mucha gente se quedó sin empleo y tenía algo de sentido, pero hoy día beneficia, entre comillas, a los sectores formales otra vez, no beneficia a los pobres. Recordemos que el 60% de la población peruana es pobre o es vulnerable, ¿no? Así es. Así es, y además trabaja en un sector informal. Muchas gracias, profesor Pedro Grados, por estar en RPP. Muy buenos días. Gracias.